¿Alguna vez te has preguntado por qué eres tan bueno dibujando pero tan malo con los números? ¿O por qué algunos pueden resolver ecuaciones complejas pero se bloquean al improvisar? La respuesta podría estar en tu cerebro. O más específicamente, ¿en qué lado de tu cerebro domina al otro? Descubriremos cuál es tu lado dominante y cómo esto define quién eres realmente. Bienvenidos a Curiox, donde exploramos las preguntas que despiertan nuestra curiosidad y nos ayudan a entendernos mejor. Soy tu anfitrión virtual, y hoy nos sumergiremos en uno de los conceptos más fascinantes y a la vez malentendidos de la neurociencia: la dominancia cerebral. La idea de que somos personas de cerebro derecho o personas de cerebro izquierdo ha permeado profundamente nuestra cultura popular. Es probable que hayas escuchado afirmaciones como «los artistas utilizan predominantemente el lado derecho» o «no, los matemáticos son personas de cerebro izquierdo». Estas etiquetas son tan comunes que muchos las aceptamos sin cuestionarlas. Pero, ¿qué hay de cierto en esta teoría? ¿Realmente tenemos un hemisferio dominante que determina nuestra personalidad, habilidades y forma de pensar? A lo largo de este video, exploraremos el origen de esta teoría, qué dice realmente la ciencia moderna, y cómo podemos entender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro más allá de las simplificaciones. Y sí, también te daremos algunas pistas para identificar qué tendencias podrías tener tú. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar radicalmente la forma en que te percibes a ti mismo. La historia de cómo llegamos a creer en la dominancia hemisférica es casi tan fascinante como el cerebro mismo. Todo comenzó en la década de 1960, con el trabajo pionero del neurocirujano Roger Sperry. Sperry estaba tratando a pacientes con epilepsia severa, y para aliviar sus síntomas, realizó operaciones radicales donde cortaba el cuerpo calloso, el puente de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios cerebrales. Lo que Sperry descubrió fue revolucionario. Al separar los hemisferios, notó que cada lado del cerebro procesaba la información de manera diferente. El hemisferio izquierdo parecía especializado en el lenguaje, el análisis lógico y el pensamiento lineal. El derecho, por su parte, parecía más activo en tareas espaciales, reconocimiento de patrones y procesamiento emocional. Por estos descubrimientos, Sperry recibió el Premio Nobel de Medicina en 1981. Sus hallazgos eran legítimos y fundamentales para entender la organización cerebral. Sin embargo, lo que vino después fue una interpretación exagerada y simplificada que se expandió rápidamente en la cultura popular y la psicología pop. Durante las décadas de 1970 y 1980, libros de autoayuda y programas educativos comenzaron a promover la noción de que las personas podían clasificarse como de cerebro izquierdo o de cerebro derecho. Esta categorización afirmaba que si eras analítico, lógico y bueno con los números, tu hemisferio izquierdo era dominante. Por el contrario, si eras creativo, intuitivo y artístico, dominaba tu hemisferio derecho. Esta simplificación resultó increíblemente atractiva. Ofrecía una explicación sencilla a la diversidad humana en aptitudes y personalidades. Además, proporcionaba un marco conveniente para entender nuestras fortalezas y debilidades. Pronto, las escuelas comenzaron a diseñar métodos de enseñanza para ambos tipos de cerebros. Las empresas adaptaron sus entrevistas de trabajo, y los test de personalidad incluían evaluaciones de dominancia hemisférica. La teoría penetró tan profundamente en nuestra cultura que, a día de hoy, muchos la consideran un hecho científico indiscutible. Sin embargo, como veremos a continuación, la neurociencia moderna nos cuenta una historia muy diferente. Si pudiéramos observar un cerebro humano en pleno funcionamiento, gracias a las modernas técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, fMRI, veríamos algo muy distinto a la simplificación izquierda-derecha que tanto ha popularizado la cultura. La verdad científica es mucho más compleja y fascinante. Los estudios contemporáneos han revelado que, aunque existen ciertas especializaciones hemisféricas, lo que llamamos lateralización, el cerebro funciona principalmente como un sistema integrado. Ambos hemisferios participan en prácticamente todas las funciones cognitivas, desde las más simples hasta las más complejas. Por ejemplo,
Aunque tradicionalmente se ha asociado el lenguaje con el hemisferio izquierdo, ahora sabemos que el hemisferio derecho juega un papel crucial en la comprensión del contexto, el tono emocional y las metáforas. De manera similar, las habilidades matemáticas, frecuentemente atribuidas al hemisferio izquierdo, requieren la participación activa de regiones de ambos hemisferios para problemas complejos, especialmente aquellos que involucran visualización espacial. En 2013, un estudio exhaustivo publicado en la revista PLOS ONE analizó las resonancias magnéticas funcionales de más de 1.000 personas. Los investigadores buscaban patrones de actividad cerebral que respaldaran la idea de la dominancia hemisférica. Lo que encontraron fue revelador. No existía evidencia de que las personas utilizaran predominantemente un hemisferio sobre otro. Al contrario, observaron que los cerebros más equilibrados y eficientes mostraban una fuerte conectividad entre ambos hemisferios. Otro concepto importante que debemos entender es la neuroplasticidad. Nuestro cerebro no es una estructura rígida y determinada desde el nacimiento, sino un órgano dinámico que cambia constantemente. A través del aprendizaje, la experiencia y la práctica, formamos nuevas conexiones neuronales y fortalecemos las existentes. Esto significa que incluso si tuviéramos alguna tendencia natural hacia ciertas habilidades, nuestro cerebro puede adaptarse y desarrollar nuevas capacidades a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, si la dominancia hemisférica estricta es un mito, ¿cómo explicamos las diferencias evidentes en habilidades, temperamentos y estilos de pensamiento entre las personas? La respuesta está en la complejidad de las redes neuronales y en cómo distintas regiones cerebrales, distribuidas por todo el cerebro, no solo confinadas a un hemisferio, trabajan juntas de forma única en cada individuo. Aunque hemos desmentido la noción simplista de personas de cerebro derecho o izquierdo, sería igualmente incorrecto afirmar que no existen diferencias entre los hemisferios. La lateralización cerebral es real, pero mucho más sutil y específica de lo que se suele creer. El hemisferio izquierdo tiende a procesar la información de manera secuencial y analítica. Es particularmente eficiente en 1. Procesamiento lingüístico básico, gramática, vocabulario. 2. Análisis lógico paso a paso. 3. Reconocimiento y producción del habla. Manipulación de símbolos, como en matemáticas. 5. Procesamiento de detalles específicos. Por su parte, el hemisferio derecho tiende hacia un procesamiento más holístico y paralelo. Sus fortalezas incluyen 1. Procesamiento visoespacial. 2. Reconocimiento de patrones completos. 3. Comprensión del contexto emocional del lenguaje. 4. Reconocimiento facial. Percepción musical y artística. Es crucial entender que estas especializaciones no operan de forma aislada. Cuando realizamos casi cualquier tarea cognitiva, ambos hemisferios contribuyen de maneras complementarias. Por ejemplo, al leer un poema, el hemisferio izquierdo nos ayuda a decodificar las palabras y la estructura gramatical, mientras que el derecho capta el tono emocional, las metáforas y el significado más profundo. La investigadora Iain McGilchrist propone una metáfora interesante en su libro The Master and His Emissary. Sugiere que el hemisferio izquierdo actúa como un emisario, que se centra en los detalles específicos, mientras que el derecho funciona como un maestro, que mantiene la visión del conjunto. Ambos son esenciales. Necesitamos tanto la capacidad de análisis detallado como la comprensión contextual más amplia. Esta relación complementaria se manifiesta de formas fascinantes en nuestro comportamiento diario. Por ejemplo, cuando aprendemos una nueva habilidad, como tocar un instrumento, inicialmente dependemos más del hemisferio izquierdo para procesar cada nota y movimiento de forma consciente y deliberada. A medida que dominamos la técnica, el hemisferio derecho asume un papel más prominente, permitiéndonos tocar de manera más fluida e intuitiva, captando la música como un todo. Si bien la estricta dominancia hemisférica es un mito, es innegable que cada persona tiene un estilo cognitivo propio. Algunos nos sentimos más cómodos con el análisis lógico, mientras otros brillamos en la expresión creativa. Algunos aprendemos mejor a través de explicaciones verbales, otros mediante representaciones visuales.
Estos estilos cognitivos no son el resultado de un hemisferio dominante, sino de una compleja interacción de factores. 1. Genética. Nuestra configuración genética establece ciertas predisposiciones neurológicas que pueden influir en nuestras fortalezas cognitivas. 2. Educación y cultura. Los sistemas educativos y las expectativas culturales pueden reforzar ciertos estilos de pensamiento sobre otros. Por ejemplo, una educación que premia el pensamiento lógico-matemático puede desarrollar más estas capacidades. 3. Experiencias tempranas. Las experiencias durante la infancia, cuando el cerebro es extremadamente plástico, pueden establecer patrones neuronales duraderos. 4. Práctica y especialización. Cualquier habilidad que practiquemos intensivamente fortalecerá las redes neuronales correspondientes, independientemente del hemisferio. 5. Intereses personales. Tendemos a practicar más lo que disfrutamos, creando un círculo virtuoso de mejora en áreas específicas. Lo fascinante es que estos factores no determinan un destino cognitivo inamovible. Gracias a la neuroplasticidad, podemos desarrollar nuevas habilidades y fortalecer diferentes estilos de pensamiento a cualquier edad, aunque ciertamente resulta más fácil durante la infancia y juventud. Aunque no podemos hablar de dominancia hemisférica en el sentido estricto, sí podemos identificar tendencias y preferencias en nuestros estilos de pensamiento. Estas preferencias no reflejan qué hemisferio usamos más, sino qué tipos de procesamiento cognitivo nos resultan más naturales o cómodos. Aquí hay algunos indicadores que podrían sugerir tus preferencias cognitivas. Tendencias asociadas tradicionalmente al procesamiento izquierdo. Te sientes cómodo siguiendo instrucciones paso a paso. Prefieres abordar los problemas de manera sistemática y lógica. Disfrutas organizando información en listas y categorías. Tiendes a fijarte en los detalles específicos antes que en el panorama general. Te resulta natural expresar tus pensamientos verbalmente y con precisión. Prefieres planificar con anticipación en lugar de improvisar. Te sientes atraído por las matemáticas, las ciencias exactas o disciplinas con reglas claras. Tendencias asociadas tradicionalmente al procesamiento derecho. Sueles captar rápidamente el panorama general de las situaciones. Confías en tu intuición para tomar decisiones. Piensas frecuentemente en imágenes o sensaciones más que en palabras. Disfrutas de actividades que implican creatividad e improvisación. Captas fácilmente los matices emocionales en la comunicación. Prefieres aprender a través de experiencias prácticas más que con instrucciones teóricas. Te sientes atraído por las artes, la música o disciplinas que valoran la expresión personal. Es importante recordar que estas tendencias existen en un espectro, no como categorías binarias. La mayoría de nosotros mostramos una mezcla de estas características, con preferencias más fuertes hacia ciertos estilos cognitivos dependiendo del contexto y la tarea. La verdadera maravilla del cerebro humano no reside en la especialización de sus partes, sino en su increíble capacidad de integración. El mayor logro evolutivo de nuestro cerebro es precisamente su habilidad para combinar diferentes tipos de procesamiento en una experiencia unificada y coherente. El cuerpo calloso, esa densa banda de fibras nerviosas que conecta ambos hemisferios, transfiere constantemente información de un lado a otro, permitiendo una coordinación perfecta. En un cerebro sano, la información fluye libremente, asegurando que cada hemisferio contribuya con sus fortalezas particulares a cualquier tarea cognitiva. Los individuos más adaptables y cognitivamente flexibles no son aquellos con un hemisferio más fuerte, sino aquellos que han desarrollado una mejor integración entre ambos lados del cerebro. Estas personas pueden cambiar fluidamente entre diferentes estilos de pensamiento, según lo requiera la situación. Analíticos cuando necesitan resolver un problema lógico, creativos cuando buscan soluciones innovadoras, empáticos en situaciones sociales y sistemáticos al planificar proyectos complejos. La buena noticia es que todos podemos mejorar esta integración cerebral. Actividades como aprendizaje de música. Combina el análisis técnico, izquierdo, con la expresión emocional, derecho. Aprendizaje de idiomas. Involucra tanto reglas gramaticales como intuición contextual. Deportes de equipo.
Requieren tanto planificación estratégica como respuestas intuitivas rápidas. Narración de historias. Une la estructura lógica con la imaginación creativa. Meditación. Mejora la comunicación entre diferentes regiones cerebrales. Estas actividades promueven la creación de conexiones neuronales entre regiones diversas del cerebro, mejorando nuestra flexibilidad cognitiva y equilibrando nuestras capacidades. Uno de los aspectos más problemáticos de la teoría de la dominancia hemisférica es cómo puede limitar nuestro potencial a través del etiquetado. Cuando alguien se identifica fuertemente como persona de cerebro derecho o persona de cerebro izquierdo, puede inconscientemente restringir sus propias posibilidades. Por ejemplo, un estudiante que se considera de cerebro derecho, porque disfruta del arte, podría convencerse de que nunca será bueno en matemáticas, y por lo tanto, ni siquiera intentarlo seriamente. De manera similar, alguien que se identifica como lógico de cerebro izquierdo podría evitar explorar su creatividad, perdiendo oportunidades de desarrollo personal y profesional. Estas etiquetas a menudo funcionan como profecías autocumplidas. Si creemos que no somos buenos en algo debido a nuestro tipo de cerebro, probablemente no invertiremos el tiempo y esfuerzo necesarios para mejorar en esa área, confirmando así nuestra creencia inicial. La neurociencia moderna nos ofrece una visión mucho más liberadora. Todos tenemos el potencial para desarrollar todo el espectro de habilidades cognitivas. Claro, podemos tener predisposiciones o talentos naturales en ciertas áreas, pero ninguna puerta está completamente cerrada para nosotros debido a una supuesta dominancia hemisférica. Si alguna vez has hecho un test online o en una revista para determinar tu lado cerebral dominante, no estás solo. Estos tests son extremadamente populares y pueden encontrarse por todas partes, desde sitios web de psicología pop hasta materiales educativos. Típicamente, estos cuestionarios incluyen preguntas como: ¿prefieres resolver problemas paso a paso o mediante intuiciones repentinas? ¿Recuerdas mejor las caras o los nombres? ¿Te orientas mejor con mapas o con instrucciones verbales? ¿Eres más organizado o espontáneo? Basándose en tus respuestas, estos tests te clasifican como dominante de cerebro derecho o dominante de cerebro izquierdo, a veces incluso ofreciendo un porcentaje específico para cada lado. Desde una perspectiva científica, estos tests presentan varios problemas fundamentales. Y 1. Validez científica cuestionable. No existe evidencia de que las preferencias por ciertas actividades o estilos de pensamiento se correlacionen directamente con una mayor activación de un hemisferio específico. 2. Confusión entre preferencia y capacidad. Que prefieras cierto estilo de aprendizaje no significa que no puedas ser igualmente efectivo con otros enfoques. 3. Simplificación excesiva. Reducen la increíble complejidad del cerebro a una dicotomía simplista. 4. Construcción cultural. Muchas de las asociaciones, como creatividad derecha, lógica izquierda, son constructos culturales más que realidades neurocientíficas. Esto no significa que estos tests sean completamente inútiles. Pueden ayudarnos a reflexionar sobre nuestras preferencias cognitivas y estilos de aprendizaje. El problema surge cuando los interpretamos como verdades científicas rígidas o como limitaciones inherentes a nuestra capacidad. Una interpretación más útil sería verlos como indicadores de nuestras zonas de confort cognitivas actuales, recordando siempre que podemos expandir estas zonas con práctica y aprendizaje. Si abandonamos la noción limitante de la dominancia hemisférica, ¿qué enfoque deberíamos adoptar en su lugar? La neurociencia moderna sugiere que lo óptimo es cultivar un cerebro bien integrado, donde ambos hemisferios trabajen en armonía y podamos acceder fluidamente a diferentes estilos cognitivos, según lo requiera cada situación. Aquí hay estrategias prácticas para desarrollar esta flexibilidad cognitiva. 1. Sal de tu zona de confort. Si te consideras muy analítico, dedica tiempo a actividades creativas como dibujar, improvisar música o escribir ficción. Si te inclinas naturalmente hacia lo artístico, practica con puzzles lógicos, programación o matemáticas. 2. Aprende nuevas habilidades. El aprendizaje continuo, especialmente de habilidades que resultan desafiantes, crea nuevas conexiones neuronales
y fortalece la comunicación entre diferentes regiones cerebrales. 3. Practica la atención plena, mindfulness. La meditación y otras prácticas de atención plena han demostrado mejorar la integración cerebral y la comunicación entre hemisferios. 4. Actividades de coordinación física. El ejercicio que requiere coordinación compleja, como bailar, practicar artes marciales o jugar al tenis, fortalece las conexiones entre diferentes áreas cerebrales. 5. Lectura diversa. Alternar entre diferentes géneros, ficción narrativa, ensayos analíticos, poesía, estimula diferentes estilos de procesamiento cognitivo. 6. Juegos y desafíos cognitivos. Los juegos que combinan razonamiento espacial, lógica y creatividad ejercitan múltiples regiones cerebrales simultáneamente. 7. Cambio de perspectiva consciente. Practica abordar problemas desde diferentes ángulos. Ante un desafío, pregúntate, ¿cómo puedo analizar esto lógicamente? Y luego, ¿qué me dice mi intuición al respecto? 8. Expresión bimodal. Intenta expresar las mismas ideas tanto verbalmente, tradicionalmente asociado con el hemisferio izquierdo, como visualmente a través de dibujos o diagramas, asociado con el derecho. Lo fascinante de estas prácticas es que no solo mejoran nuestra flexibilidad cognitiva, sino que también fortalecen la resiliencia cerebral. Un cerebro con conexiones ricas y diversas entre diferentes regiones es más resistente al deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento y mejor equipado para recuperarse de lesiones. A lo largo de la historia, los individuos más brillantes e innovadores han demostrado precisamente esta integración cerebral que estamos describiendo. No fueron personas de cerebro derecho o de cerebro izquierdo, sino mentes que cultivaron deliberadamente la capacidad de moverse fluidamente entre diferentes modos de pensamiento. Leonardo da Vinci es quizás el ejemplo más emblemático. Era tanto un artista visionario como un meticuloso científico e ingeniero. Sus cuadernos revelan un constante diálogo entre la observación científica precisa y la imaginación creativa desbordante. No compartimentaba estas facetas de su intelecto, sino que las entrelazaba continuamente, permitiendo que cada una informara y enriqueciera a la otra. Albert Einstein, a menudo considerado el epítome del pensamiento lógico-matemático, atribuía muchos de sus avances científicos a experimentos mentales visuales e intuitivos. Su famosa visualización de viajar en un rayo de luz no era un ejercicio de lógica formal, sino de imaginación espacial vivida. Solo después traducía estas intuiciones al lenguaje matemático. Marie Curie combinaba la precisión metodológica en el laboratorio con una intuición sorprendente sobre qué líneas de investigación serían más fructíferas. Su capacidad para alternar entre la experimentación rigurosa y saltos creativos de razonamiento fue clave en sus descubrimientos revolucionarios. En tiempos más recientes, Steve Jobs construyó el éxito de Apple sobre la intersección deliberada entre tecnología y humanidades, entre ingeniería precisa y diseño intuitivo. Su visión de productos que fueran tanto tecnológicamente avanzados como intuitivamente accesibles y estéticamente hermosos ejemplifica la sinergia entre diferentes modos de pensamiento. Lo que estos ejemplos nos enseñan es que la verdadera excelencia no surge de la especialización extrema en un modo cerebral, sino de la capacidad de integrar diferentes estilos cognitivos. La innovación ocurre en los puntos de intersección, donde la lógica se encuentra con la intuición, donde el análisis detallado se complementa con la visión holística. Comprender la verdadera naturaleza integrada del cerebro tiene profundas implicaciones para cómo deberíamos enfocar la educación y el desarrollo profesional. En educación, sugiere que deberíamos 1. Evitar etiquetar a los estudiantes. Categorizar a los niños como matemáticos o artísticos puede limitar su desarrollo. En su lugar, debemos reconocer que todos tienen potencial en múltiples áreas. 2. Diversificar los métodos de enseñanza. Presentar la información de múltiples maneras, verbal, visual, práctica, no solo acomoda diferentes preferencias de aprendizaje, sino que también fortalece las conexiones cerebrales al estimular diferentes regiones. 3. Integrar disciplinas. Los enfoques interdisciplinarios que conectan, por ejemplo, arte y ciencia,
o literatura e historia promueven un pensamiento más integrado y flexible. 4. Valorar diferentes tipos de inteligencia. Reconocer y cultivar múltiples formas de excelencia cognitiva, más allá de la tradicional capacidad académica medida por exámenes estandarizados. En el ámbito profesional, esta comprensión nos anima a 1. Formar equipos diversos cognitivamente. Combinar personas con diferentes estilos de pensamiento para obtener soluciones más completas e innovadoras. 2. Desarrollar versatilidad. Cultivar la capacidad de cambiar entre diferentes enfoques cognitivos según lo requiera cada tarea. 3. Valorar la polinización cruzada. Reconocer que las ideas más innovadoras a menudo surgen cuando conceptos de un campo se aplican a otro aparentemente no relacionado. 4. Practicar la flexibilidad mental. En un mundo laboral que cambia rápidamente, la capacidad de aprender continuamente y adaptarse cognitivamente es más valiosa que cualquier conjunto específico de habilidades. Las organizaciones más innovadoras del mundo ya están implementando estas ideas. Google, por ejemplo, fomenta el tiempo de 20%, donde los empleados pueden explorar proyectos no relacionados directamente con su trabajo principal, reconociendo que esta diversidad cognitiva estimula la innovación. Llegados a este punto, es natural preguntarse: si la dicotomía estricta, cerebro izquierdo, cerebro derecho, es un mito, ¿cómo puedo entender mejor mi propio estilo cognitivo? Una forma más matizada y útil de reflexionar sobre esto es considerar tus tendencias a lo largo de varios espectros cognitivos. 1. Procesamiento secuencial versus holístico. ¿Prefieres abordar problemas paso a paso o captar patrones generales? 2. Análisis versus síntesis. ¿Te resulta más natural descomponer ideas en sus componentes o conectar conceptos aparentemente dispares? 3. Verbal versus visual. ¿Piensas principalmente en palabras o en imágenes? 4. Lógica explícita versus intuición. ¿Confías más en el razonamiento que puedes articular claramente o en percepciones que sientes correctas? 5. Planificación versus improvisación. ¿Te sientes más cómodo siguiendo un plan estructurado o adaptándote sobre la marcha? Estos espectros no se alinean perfectamente con la división hemisférica tradicional y, lo más importante, no son mutuamente excluyentes. Puedes ser fuerte en ambos extremos de cada espectro, dependiendo del contexto. Además, estas tendencias no son fijas. A través de la práctica consciente, puedes desarrollar capacidades en áreas donde inicialmente te sentías menos cómodo. Una actividad reveladora es observar cómo abordas diferentes tipos de desafíos. Cuando te enfrentas a un problema matemático complejo, ¿intentas aplicar fórmulas conocidas sistemáticamente o buscas patrones generales? Al aprender una nueva habilidad, ¿prefieres instrucciones detalladas o una demostración visual? Cuando escribes, ¿planificas meticulosamente la estructura o dejas que las ideas fluyan naturalmente? Al tomar decisiones importantes, ¿elaboras listas de pros y contras o confías en tu instinto? Tus respuestas a estas preguntas revelarán tus preferencias cognitivas actuales, pero recuerda, estas son preferencias, no limitaciones inherentes. Con práctica deliberada, puedes expandir tu repertorio cognitivo y acceder más fácilmente a diferentes estilos de pensamiento según las demandas de cada situación. Hemos recorrido un fascinante viaje a través de uno de los mitos más persistentes sobre nuestro cerebro. Comenzamos examinando el origen de la teoría de la dominancia hemisférica y su popularización en la cultura. Luego, contrastamos esta visión simplificada con lo que la neurociencia moderna realmente nos dice: que nuestro cerebro funciona como un sistema integrado, con especializaciones hemisféricas sutiles pero sin dominancia en el sentido estricto. Descubrimos que las diferencias en estilos cognitivos entre las personas son reales, pero no se explican adecuadamente por el modelo binario cerebro izquierdo-derecho. En su lugar, surgen de una compleja interacción entre genética, educación, experiencias y práctica deliberada. Lo más importante que hemos aprendido
es que no estamos limitados por una supuesta dominancia hemisférica. Gracias a la neuroplasticidad, todos podemos desarrollar nuevas habilidades y fortalecer diferentes estilos de pensamiento a lo largo de nuestra vida. La verdadera fortaleza cognitiva no reside en ser de cerebro derecho o de cerebro izquierdo, sino en cultivar un cerebro bien integrado, capaz de aprovechar diferentes modos de procesamiento según lo requiera cada situación. Esta visión más completa y matizada no solo es científicamente más precisa, sino también mucho más liberadora. Nos invita a romper las limitaciones autoimpuestas basadas en categorías artificiales y a explorar todo el potencial de nuestras capacidades cognitivas. En lugar de preguntarnos, ¿soy de cerebro derecho o izquierdo?, la pregunta más valiosa sería, ¿cómo puedo cultivar un cerebro más integrado y flexible? Esta pequeña reformulación abre todo un mundo de posibilidades para nuestro desarrollo personal y profesional. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío que parece contrario a tu estilo cognitivo, recuerda, tu cerebro es mucho más adaptable y capaz de lo que probablemente imaginas. Con práctica, paciencia y la mentalidad correcta, puedes expandir tus horizontes cognitivos en direcciones que ni siquiera habías considerado posibles. Si este video te ha hecho replantearte lo que creías saber sobre tu propio cerebro, no te quedes solo con esta información. Te invito a ponerla en práctica. Primero, dale like a este video y suscríbete al canal Curiox para más contenido que desafía las creencias populares y te ayuda a entender mejor el fascinante mundo que te rodea y, sobre todo, a ti mismo. Segundo, comparte este video con alguien que conozcas que siempre se ha etiquetado como persona de cerebro derecho o de cerebro izquierdo. Quizás le ayudes a liberarse de una limitación que se ha autoimpuesto. Y tercero, te desafío a que esta semana dediques al menos 30 minutos a una actividad que normalmente evitarías por considerarla contraria a tu estilo cognitivo. Si te consideras muy analítico, prueba con algo creativo como dibujar o escribir ficción. Si te ves como una persona creativa, intenta resolver puzzles lógicos o aprender los fundamentos de la programación. Cuéntanos en los comentarios qué actividad has elegido y cómo ha sido tu experiencia. ¿Te ha resultado tan difícil como esperabas? ¿Has descubierto alguna habilidad oculta? En Curiox creemos que la curiosidad es el primer paso hacia el conocimiento verdadero y que desafiar nuestras creencias es el camino hacia el crecimiento. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos las fascinantes fronteras de la ciencia y el conocimiento humano. Hasta la próxima.